Es un placer poder verles una vez más en este domingo, en el Día del Señor. Y quería hacerles una pregunta antes de entrar a leer la Biblia. Quería preguntarles, ya ves que estamos aquí domingo tras domingo, ¿cómo está su corazón en este momento? Considerando que vamos a hacer esta transición a la exposición de la palabra de Dios. ¿Cómo está tu corazón? Y más que nada, lo que tengo en mente detrás de esta pregunta es, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes al estar expuesto, al estar aquí presente y al escuchar su palabra? Obviamente nosotros no creemos en el emocionalismo, nuestra fe no depende de eso, pero por el otro lado sabemos que las emociones en sí no son malas. Y ahora mi pregunta hacia ustedes es, ¿cómo se sienten cuando saben que van a estar escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo está su corazón en este momento? Examínense ustedes. Si me podrían acompañar, vamos a estar tomando lectura hoy del libro de Marcos, capítulo 9. Vamos a estar leyendo los versículos del 14 al 29. Del 14 al 29. Como tenemos aquí atrás, creo si el título de este sermón es Ayuda mi incredulidad. Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29. Estaré leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. Versículo 14 dice lo siguiente. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, les saludaban. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste cayendo a la tierra se revolcaba echando espumarajos. Versículo 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha hecho en el fuego y también en el agua para destruirlos. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió el espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, los discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Y dependiendo de la versión que tengan, y ayuno, dice ahí. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias una vez más, porque como bien ha comentado nuestro pastor, nosotros somos hombres y mujeres débiles. No somos dignos incluso de estar frente a ti. Pero a la misma vez, Padre, sabemos que lo que ha hecho Jesús por nosotros, al haber vivido la vida que nosotros no pudimos vivir, al haber tomado el castigo que pertenecía a nosotros sobre él,
y al haber resucitado en el tercer día, venciendo a la muerte. Es ahí, Padre, es en esa fe, en esa unión que tenemos en tu Hijo, que en tu Hijo nosotros somos hechos dignos de venir ante ti, Padre. Y en esta tarde, como hombres y mujeres débiles, pedimos de tu asistencia. Por mi parte, yo pido, Padre, que tu poder pueda ser magnificado a través de mi debilidad. Y de igual manera, a las personas que escuchan, Padre, que tú puedas fortalecerles, que puedas usar tu palabra y que tú puedas usarla de acuerdo a tu perfecta voluntad ante la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, Padre. Pedimos que tú seas glorificado en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les hacía esa pregunta de una manera intencional. ¿Cómo se sienten sus corazones al estar expuesto a la predicación de la palabra de Dios? ¿Cuál es la sensación interna que tenemos en este momento? Todo cristiano manifiesta incredulidad y duda dentro de su vida. Al escuchar esto, a lo mejor algunos de ustedes pueden estar sorprendidos. ¿Cómo está eso que todo cristiano manifiesta duda e incredulidad? Y voy a dar rápidamente unos ejemplos que nos van a ayudar un poco a entender de lo que estoy hablando aquí. Puede ser, por ejemplo, una duda intelectual. De que tú estés dudando posiblemente de la existencia de Dios. O que tú estés dudando del hecho de que el cristianismo o Jesucristo sea el único camino hacia la salvación. Tal vez la duda puede ser una duda circunstancial. Cuando tú te encuentras bajo una situación de alta desventaja, ¿cómo responde tu corazón a eso? Porque es en ese momento donde nosotros podemos manifestar duda y incredulidad. Podemos sentirnos como si Dios nos ha abandonado, como si Dios no estuviera presente en ese momento. Tal vez al ver nuestra lucha interna con el pecado, una lucha que ha estado ahí por mucho tiempo, podamos concluir: Dios no puede vencer este pecado dentro de mi vida. O tal vez al observar lo que se está llevando a cabo, por ejemplo ahorita en Israel, la guerra y tanta injusticia que puede haber detrás de ello, tanta muerte de niños, de mujeres, al ver todo eso alguien podría decir: ¿dónde está Dios ante toda esta injusticia? Son expresiones de duda y de incredulidad que alguien puede expresar. Pero aquí Marcos 9, lo que vamos a estar estudiando, hermanos, Dios soberanamente, a través de la inspiración del Espíritu, en Marcos, ha agregado esta historia para que tenga una gran función de enseñanza para nosotros. Una enseñanza que tiene que ver con la fe y la incredulidad. Aquí tenemos una crisis muy grave, como acabamos de leer, de un padre que tiene un hijo que está poseído por un demonio y por mucho tiempo lo ha estado atormentando. Así que esta situación nos va a enseñar precisamente sobre la duda y la incredulidad. En muchos círculos evangélicos, por ejemplo, hermanos, el decir lo que acabo de decir, que un creyente puede tener incredulidad, no se menciona. E incluso se enseña lo opuesto. En muchos círculos evangélicos lo que se dice es que un verdadero creyente nunca duda. Pero hermanos, como bien estaremos viendo, eso no es lo que enseña la Biblia. Y lo que termina sucediendo cuando se promuevan estas ideas es de que esas mismas personas, cuando sí están dudando, ellos tienen que mantener una imagen frente a las personas, así que se ahogan en su duda. Y de igual manera las personas que están bajo esas enseñanzas, cuando manifiestan dudas, se sienten culpables y luego llegan a la conclusión de que no son creyentes verdaderos. Pero hermanos, eso no es ni saludable para la persona que lo enseña, ni para la persona que lo escucha.
Eso no es lo que vemos en las Escrituras. Lo que vemos en las Escrituras es de que un creyente sí puede manifestar incredulidad, y lo que tenemos que hacer con eso no es ignorar o pretender que no está ahí, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que traer esta incredulidad a Dios, que es lo que nos estará enseñando el texto. El bosquejo de esta tarde va a consistir de 3 ejemplos de incredulidad. Estaremos viendo el ejemplo de los escribas y su incredulidad, estaremos viendo el ejemplo de los discípulos y su incredulidad, y estaremos viendo el ejemplo de este padre y su incredulidad. Después estaremos concluyendo al ver unas cuestiones aplicativas en cómo es que nosotros debemos de entender y cómo es que nosotros tenemos que navegar esto de la duda en la vida del cristiano. Así que vamos a empezar con el primer ejemplo de incredulidad, el ejemplo de los escribas, que por cierto, este es el peor ejemplo de incredulidad. Vamos a leer el versículo 14 de una vez más. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, les saludaban y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Esta es la escena con la que se encuentra Jesús y los discípulos. Si bien recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo la transfiguración, este momento glorioso donde 3 discípulos pudieron ser testigos de cómo Cristo en su cuerpo humano hizo una transición, se transformó a toda su gloria. Luego, en el pasaje paralelo nos dice que el siguiente día llega Jesús con los 3 discípulos y esto es con lo que se encuentran. Están ahí los otros discípulos y están discutiendo con los escribas precisamente porque no pudieron expulsar el demonio de este joven. Continuamos en el versículo 17. Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Muy seguro, lo que está sucediendo aquí, hermanos, es que la discusión que están teniendo los discípulos con los escribas es en base, como lo he mencionado, al hecho de que los discípulos no pudieron expulsar el demonio. Bien sabemos que los escribas, como los fariseos, ellos ya tienen una agenda al momento de llegar con Jesús. Cuando llegan aquí y están observando el fracaso de sus discípulos, los discípulos de Jesús, ellos aprovechan esta oportunidad precisamente para tratar de descreditar a Jesucristo. Ellos ven el fracaso de ellos y lo usan con el resto de las personas para decir, ven, Jesús no es verdaderamente quien dice ser quien es. Muy seguramente eso es lo que se está llevando a cabo cuando están discutiendo los escribas con los discípulos. Para este entonces, los escribas, por ejemplo, ellos ya fueron testigos de muchos milagros que Jesucristo ha hecho. Para este entonces, los escribas ya han escuchado el mensaje del Evangelio. Se podría decir que para este entonces, los escribas están en una posición donde ellos ya deberían creer en Jesucristo, dado a que ya han estado expuestos varias veces a esto. Pero vemos que la respuesta de ellos no es esa, no es que ellos buscan creer en Jesucristo, sino todo lo contrario. Incluso vemos que cada vez que se acercan a Cristo y hacen preguntas, esas preguntas, como les decía, tienen una agenda detrás de ellas. Ellos no hacen las preguntas de una manera que buscan sinceramente creer en Jesucristo. Lo hacen de una manera como si fuera un fiscal en contra de un acusador. Esa es la intención de ellos.
Ellos formulan sus preguntas de una manera que no buscan creer en Jesucristo, sino que buscan atrapar a Jesucristo. Y eso es lo que hemos estado viendo. Sus intenciones son malvadas. Y lo que han manifestado hasta este punto es que ellos no creen en Jesucristo y no tienen algún interés en creer en Jesucristo. Ahí viene la incredulidad número 1. Es la incredulidad de los escribas. Es este tipo de incredulidad que condena. Esta es la incredulidad que condena. El rechazar completamente a Cristo y su evangelio. Condena. Esto nos lleva a nuestro segundo ejemplo de incredulidad, que es la de los discípulos. La incredulidad de los discípulos es un poco diferente. La de ellos más que nada tiene que ver con el hecho de que ellos estaban actuando con poca fe y no dependían de Dios, no dependían del poder de Dios, sino que dependían en ellos mismos. Esa es la manifestación de incredulidad que vemos que hacen los discípulos. Escuchemos ahí, por ejemplo, como estuvimos viendo ahí, perdón, me estoy adelantando, como vimos meses atrás en el capítulo 6, los discípulos ya habían estado en una posición donde ellos expulsaron a demonios. Esto no es nuevo para los discípulos. Así que no sé si ustedes están sorprendidos por el hecho de que ellos no pudieron expulsar al demonio. Si ustedes están pensando, por ejemplo, en el capítulo 6, donde Jesucristo los mandó en su primer viaje misionero, si recuerdan, Jesucristo les dio la autoridad a ellos para poder expulsar demonios. Eso sucedió 3 capítulos atrás. Entonces, para este entonces, sí es algo sorprendente el hecho de que vemos que los mismos discípulos no pueden expulsar este demonio, dado a que ya tuvieron éxito en otras ocasiones. Esto es lo que nos dice Marcos 6:7 cuando dice, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y luego en el versículo 13 después dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Así que, ¿qué sucedió desde esta ocasión ahora? ¿Por qué es que allá sí tuvieron mucho éxito, pero ahora no pudieron expulsar a los demonios? El hecho de que ellos no pudieron expulsar a los demonios se debe a que ellos muy seguramente estaban apuntando a su éxito previo que tuvieron y dijeron, bueno, esto va a ser algo muy fácil para nosotros considerando que ya lo hemos hecho en otra ocasión. Eso fue seguramente el pensamiento de los discípulos. No, esto debería ser fácil para nosotros, ya lo hicimos en otro caso. Incluso esto me recuerda a una historia creo muy conocida y muy aplicable aquí dentro de la Biblia, que es la historia de Sansón. ¿Ustedes recuerdan esa historia? ¿A cuántos filisteos no derrotó Sansón? Sin embargo, sucede ahí que su esposa le corta el cabello. ¿Sí recuerdan eso? Le corta el cabello. Sansón, cuando le cortan el cabello, no se da cuenta que Dios lo ha abandonado. Y luego vemos unas palabras muy tristes en Jueces, capítulo 16:20, que dice lo siguiente. Ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, fíjense lo que dice Sansón, saldré como las otras veces y escaparé. En otras palabras, él apuntaba a su éxito previo. Como yo muchas veces he tenido éxito, yo tengo la fuerza y la capacidad para poder pelear contra los filisteos, ¿qué va a hacer otra vez más? Pero lo que no se había dado cuenta Sansón es que Dios se había apartado de él. Y de que la fuerza que Sansón tenía para poder llevar a cabo eso no era una fuerza propia, sino que era una fuerza que provenía de Dios. Y bien sabemos cómo termina esa historia, una historia muy triste. Comento todo esto, hermanos, porque presiento que esto es lo que está sucediendo con los mismos discípulos. Ellos han visto a su éxito previo y están diciendo, como lo hicimos en otra ocasión, debería ser fácil hacerlo una vez más. Pero el pasaje paralelo, en Mateo 17:20, nos
nos da más detalles de la causa o la razón por la cual ellos no pudieron expulsar al demonio. Y ahí nos dice que la razón era porque tenían poca fe. La razón por la cual no pudieron expulsar al demonio es porque tenían poca fe. Lo que había sucedido es que sus mismos discípulos habían depositado la fe en ellos mismos y no en Jesús. Esa era la diferencia de lo que sucedió en el capítulo 6 a lo que está sucediendo en el capítulo 9. En esta ocasión ellos sí dependieron en Jesucristo. Jesucristo les dio la autoridad de poder expulsar a demonios. Y en esta ocasión que estamos viendo aquí, ellos no dependieron en Jesucristo ni en el poder de Dios, sino que dependieron en su propia fuerza. Versículo 28, me voy a brincar al 28 y el 29 porque esto es relevante a los discípulos y su incredulidad. Veamos ahí. Versículo 28 dice, cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración y ayuno. Aquí es donde tú puedes ver una demostración muy elevada de una persona que se cree fuerte por sí misma, cuando los discípulos creen que por fuerza humana ellos pueden derrotar a los demonios. El hecho de que vemos la referencia aquí de que dice Jesucristo que este demonio no puede salir, a pesar, o al menos de que haya oración y ayuno, no es nada más que una referencia a la dependencia de Dios. Cuando vemos ahí oración y ayuno, esa es la idea detrás de esto, que nosotros tenemos que depender en Dios para poder llevar a cabo esto. ¿Podríamos imaginarnos, hermanos? Esta idea de que alguien cree que puede vencer al enemigo, al diablo, a sus demonios, a este poder supernatural con la fuerza humana. Pero yo pienso que no tenemos que imaginarnos mucho, porque nosotros muchas veces actuamos de la misma manera. Muchas veces, por ejemplo, nosotros podemos reconocer el pecado que hay dentro de nosotros. Puede ser una gran batalla la que tenemos dentro de nosotros. Un pecado oculto, un pecado habitual. Y nos seguimos engañando una vez tras otra al convencernos y decirnos, esta será la última vez que lo voy a hacer. Y vemos que no pasa mucho tiempo y volvemos a caer. Estamos en una posición muy desesperada. Reconocemos el pecado, nos duele el pecado, pero el gran problema muchas veces, hermanos, es precisamente que seguimos tratando de pelear con este pecado al depender de nosotros mismos. Nos preguntamos, ¿por qué no puedo con este pecado? ¿Por qué no puedo vencer este pecado? Y luego te pregunto, ¿estás dependiendo en Dios? ¿Estás orando a Dios? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Te estás apoyando en algún otro hermano? ¿Estás rindiendo cuenta a alguien más? ¿Estás llevando a cabo los medios de gracia que Dios nos ha dado precisamente para derrotar el pecado de nuestra vida? Y es de esa manera que muchas veces nosotros nos podemos comportar de la misma manera que los discípulos, al pelear en contra de nuestro propio pecado. El tercer ejemplo, hermanos, la incredulidad del Padre. Como les comenté hace rato en el inicio, Dios ha sido intencional al registrar esta historia para que esta historia tenga gran beneficio para nuestra vida espiritual en cuanto a la fe y la duda. Esto no está aquí al azar, sino que Dios fue intencional al agregar esta historia porque tiene una función de podernos ayudar en esta área. Aquí lo que tenemos en el Padre, tenemos una manifestación de incredulidad muy diferente a la que vimos con los escribas y los discípulos. Como hemos visto, los escribas manifestaron una incredulidad donde no buscaban creer en Jesucristo, sino todo lo contrario, lo rechazaban. Es la incredulidad que condena. Con los discípulos acabamos de ver una manifestación de poca fe al no depender en Dios, sino depender en ellos mismos. Y aquí con este hombre vemos una expresión de incredulidad que es
honesta y humilde. Una expresión muy diferente. Algo que, por ejemplo, vemos que hace este hombre, a diferencia de los discípulos y los escribas, es de que este hombre reconoce su incredulidad. Él la identifica y la reconoce. Los escribas definitivamente no se ven como ciegos. Ellos están convencidos de que ellos creen en el Dios verdadero y que Jesucristo es un farso. Es incredulidad. Los discípulos, de igual manera, ellos vienen, como acabamos de leer, ellos vienen a Jesús y le preguntan, oye, ¿por qué es que no pudimos expulsar este demonio? Y ahí Jesús precisamente les demuestra, oye, eso tiene que ser con dependencia mía. Ellos no atribuían el hecho de que no pudieron expulsar el demonio a un hecho de poca fe o incredulidad. Ellos no estaban conectando estas cuestiones. Pero al fin del día es lo que manifestaron. Así que la diferencia entre estos tres ejemplos es de que este hombre sí identifica su incredulidad y sí la confiesa. Él es sincero con su incredulidad y la trae ante Jesús, que es algo que no vemos con los otros. Y vemos aquí cómo Jesús honra a este hombre, porque la fe de este hombre es verdadera. Una fe muy débil, ciertamente, pero una fe verdadera. Una fe que está manifestando creencia, pero a la misma vez está manifestando incredulidad. Él viene a Jesucristo porque él está convencido de que si alguien le puede ayudar es Jesús. Podemos escuchar en la voz de este hombre todo lo que ha sufrido. Este hombre nos deja aquí claro que él solo buscaba dos cosas. Él buscaba misericordia y ayuda. Y el hecho de que él mencione la misericordia aquí nos puede llevar a concluir de que este hombre por mucho tiempo ha estado buscando ayuda con muchas personas, pero nadie ha tenido misericordia en él. En otras palabras, todos los han rechazado. Este hombre seguramente viene cargando con esta situación de una manera solitaria. Nadie se ha preocupado por su hijo, nadie se ha preocupado por él, nadie se ha preocupado por la situación en la que están. Pero así vemos que llega este hombre a Cristo pidiendo ayuda, creyendo de que si alguien le puede ayudar es Jesús. Y sigamos leyendo un poco más y contemplemos un poco más de su estado. Y en el versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Aquí lo primero que me gustaría señalar es cuánto tiempo llevaba este padre y este hijo bajo esta situación. Aquí nos dice desde su niñez. Creo que podemos deducir en base a eso que lo más seguro es que este hijo para este entonces ya sea un adolescente o un joven. En otras palabras, esto ha estado sucediendo por años. No sé ustedes, pero cuando observamos de una manera general, cuando una persona está bajo una situación, una crisis tan grave como la que estamos viendo aquí con el hijo y el padre, la respuesta común de las personas es que entre más tiempo estén bajo una crisis, más se va disminuyendo la fe y la esperanza. Esa es una manera general a lo que podemos observar. Es una cosa estar bajo una crisis una semana, 2 semanas, hermanos, 1 mes o 2 meses. Es otra cosa muy distinta estar bajo una crisis tan grave por tantos años. Este padre por muchos años ha estado viendo a su hijo destrozado. Y no son pocas las veces de que el mismo padre ha visto a su hijo al borde de la muerte. Seguramente el cuerpo de este hijo está lleno de quemaduras. Este cuerpo está desfigurado. Seguramente son muchas las veces que este padre ha visto a su hijo con los pulmones llenos de agua sin poder respirar.
por muchos años ha estado lidiando con esta situación. Hermanos, creo que hasta este punto podemos entender un poco la duda que tiene este hombre al venir a Jesucristo. Porque una cosa muy fácil es hablar sobre la fe cuando todo va bien, ¿no? Una cosa muy fácil, claro que yo tengo fe cuando todo va bien, pero es una cosa muy distinta, hermanos, cuando las cosas no van bien. Y como les he comentado, aquí no estamos hablando de un día, de un mes, de 2 meses, estamos hablando de años. Es una cosa muy distinta. Y ante esta situación es que viene este hombre y le clama a Jesús. Versículo 22b, ahí al final del versículo 22 dice, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí lo que está demostrando este hombre es de que está convencido de que si alguien lo puede ayudar es Jesucristo. La duda más que nada viene ante su pregunta. Él dice, si puedes. La duda que este hombre tenía era en cuanto a la capacidad de Jesucristo. Él estaba convencido de que si Jesús puede, lo va a hacer. Él no tiene duda ahí. Él está convencido de que Jesús sí lo ayudará si tiene la capacidad. La duda más que nada viene ante la capacidad, dice Jesús. Mi duda más que nada es en el hecho de tu poder. ¿Podrás o no podrás? Yo confío de que tú sí puedes ayudarnos, pero solamente si está dentro de tu capacidad. Y es así como vemos ahí en el si tú puedes, el elemento de incredulidad. Es aquí la duda que vemos manifestada de este padre. Luego veamos cómo responde ahí Jesús en el versículo 23. Jesús le dijo, ¿cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. En el pasaje paralelo podemos ver que Jesús menciona el grano de mostaza ahí, que si tuvieras fe de ese tamaño, haciendo referencia al tamaño de la fe. En otras palabras, si tú tienes una fe tan pequeña, pero si tu fe tan pequeña está siendo puesta en el objeto correcto, en este caso, este hombre, a pesar de tener una fe tan pequeña, porque vemos que sí cree, pero a la misma vez no cree, una fe débil, pero aún así una fe pequeña y tan débil puesta en el objeto correcto, en este caso en Cristo, muchas cosas puede hacer. Y es precisamente lo que está demostrando ahí Jesucristo. Hey, yo no tengo algún limitante. El si tú puedes no aplica en mi caso. Yo no tengo ningún limitante, yo soy Dios. Yo todo lo puedo hacer, nada es imposible para mí. Obviamente yo sé que los predicadores del Evangelio de la Prosperidad distorsionan todo esto y promueven ideas muy incorrectas de que si tú tienes suficiente fe y vas y le pidas cualquier cosa a Dios, te la va a dar. Esa no es la idea aquí. La idea estamos hablando de que lo que importa no es, al menos en esta cuestión aquí, qué tan profunda sea la fe, sino en qué estás poniendo tu fe. El Padre aquí vemos cómo responde ante todo esto, sin pretensión, sin soberbia. Él no busca aquí hacer una escena, pero veamos cómo responde ante lo que Jesucristo le ha dicho. Versículo 24, al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. Aquí podemos ver que este hombre cree, pero a la misma vez es escéptico, a la misma vez está experimentando incredulidad. Y hay dos cosas muy ciertas en la vida de este hombre, que este hombre tiene una fe verdadera, pero a la misma vez está experimentando incredulidad. Y luego lo que hace es que le ruega a Jesús que le ayude con su incredulidad. Y Jesús honra la fe de este hombre. A pesar de que sea tan pequeña y tan débil, lo honra porque es una fe verdadera. Veamos el versículo 25. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió y el muchacho quedó muerto
tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto, pero Jesús tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Así que aquí vemos precisamente que Jesús responde ante la fe verdadera de este hombre. Pero lo que me gustaría extraer más que nada ante todo esto es precisamente esta tensión que vemos en la vida de este hombre. Un verdadero creyente experimentando incredulidad. Y el resto del tiempo me voy a tomar dando ciertas aplicaciones en estas cuestiones. Me gustaría por un momento examinarnos a nosotros mismos precisamente en la área de la incredulidad. Así que inicio con eso. ¿Puedes tú identificar dónde está tu incredulidad? Al observarte a ti mismo, tu corazón, puedes tú observar dónde está tu duda y tu incredulidad. Porque como hemos dicho hasta ahora, hermanos, el hecho de que seamos cristianos y que nuestra fe sea verdadera no implica de que no podemos tener incredulidad, como bien lo hemos visto en el ejemplo del Padre. Así que una vez más, ¿dónde está la duda? ¿Dónde está la incredulidad? Y luego, ¿qué hacemos con esa duda? ¿Cómo lidiamos con la incredulidad? Voy a dar algunas cuestiones aplicativas. Y lo primero es que tenemos que ser honestos con nuestra duda e incredulidad. Eso es lo primero. Nosotros tenemos que ser honestos con esto. Como bien vimos en el ejemplo del Padre. El distintivo entre los tres ejemplos es que el Padre fue el único que reconoció su debilidad y la trajo a Jesús. Por ejemplo, algo que ya mencioné, pero vuelvo a mencionar, ¿cómo respondemos nosotros cuando estamos bajo una crisis? Una crisis económica, una crisis de salud. ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos? ¿Dudamos del poder de Dios en esos momentos? Voy a dar un ejemplo mucho más específico. ¿Qué tal el enojo? Tal vez tú eres el tipo de persona que eres enojona. Te irritas rápido y por cosas que ni siquiera valen la pena. Andas enojado todo el día. No tienes paciencia con los demás. Y luego tú te puedes justificar y decir, bueno, es que yo así soy, yo no tengo remedio. Así soy yo. Hermano, ¿estás dudando de que Dios te pueda cambiar? ¿Estás dudando del poder de Dios? ¿Qué tal en el área del matrimonio? ¿Tú dudas que Dios puede mejorar tu matrimonio? ¿Tú dudas de que Dios pueda vencer ese pecado oculto y habitual que hay dentro de tu vida? ¿Tú dudas de que Dios pueda ayudarte a vencer la adicción a la pornografía? ¿Tú dudas de que Dios pueda ayudarte con tu pecado? ¿Cómo tratamos esto del pecado en nuestra vida? ¿Dudamos del poder de Dios? Hermano, hermana, ¿dónde está nuestra incredulidad? Voy a dar otros ejemplos. Tal vez pueda ser que tú estás aquí domingo tras domingo, escuchando la palabra de Dios, pero ni te conmueve. Has observado que en tu vida tú estás aquí domingo tras domingo tras domingo, pero así como llegas, así te vas. ¿Cómo estamos en el área de la incredulidad? El hecho de leer la Biblia se te hace una tarea dificilísima. Dices, no puedo con esto. No puedo leer la Biblia en casa. ¿O qué tal cuando tenemos metas personales, ya sea para nosotros o para nuestros hijos, y para poder llevar a cabo estas metas es necesario que tengamos que organizar nuestro calendario, y lo primero que estamos dispuestos a sacrificar es nuestro servicio a la iglesia local y nuestra asistencia a la iglesia local?
Hermanos, tenemos que ser honestos con nuestra duda e incredulidad. Tenemos que traer estas dudas e incredulidades a Dios. E incluso tenemos que buscar a un hermano que pueda cuidar nuestra alma, a un hermano que le podamos rendir cuentas, alguien que nos pueda aconsejar. Número 2, es que debemos de cultivar un ambiente de aceptación de duda. ¿Qué quiero decir con esto? La mejor manera para garantizar de que alguien no se abra a ti en cuanto a sus dudas es precisamente tener un pensamiento, una respuesta que dice, no, el cristiano nunca duda. Esa es la mejor manera de cerrar las puertas para que alguien no te hable. Padre, esa es la mejor manera que tú puedes cerrar la puerta para que tu hijo sea abierto contigo sobre sus dudas. Estamos cultivando un ambiente donde se acepta la duda. Obvio, aquí no estoy diciendo que la duda sea algo bueno, simplemente que estamos hablando de que se acepte, porque como hemos visto, si es algo verdadero que puede suceder en la vida del cristiano. ¿Tenemos esa perspectiva? Lo que este hombre necesitaba era misericordia y ayuda, y esa debería ser nuestra respuesta ante la duda de los demás. Nosotros tenemos que ser como Jesús. Nosotros tenemos que dar un oído compasivo de misericordia ante sus dudas y buscar ayudarles. Esa es la respuesta que deberíamos de tener ante la duda de los demás. Lo número 3 es luchar contra la duda. Como hemos visto aquí, la Escritura nos dice que tenemos que llevar a cabo oración y ayuno. El ayuno en sí puede tener una gran bendición para nosotros cuando se hace de una manera bíblica. El ayuno, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú no comes por un día? Por 2 días. ¿Qué sucede? Rápido podemos ver que somos débiles, ¿verdad? Somos débiles. No podemos ni 1 o 2 días ir sin comer porque rápido nos sentimos cansados, agotados, exhaustos y débiles. Y el ayuno tiene ese gran beneficio de que nos recuerda una vez más de que nosotros no somos fuertes y no podemos depender en nosotros mismos, sino que tenemos que depender en Dios. La oración de igual manera es el ejercicio principal de la fe. Incluso, hermanos, sería un buen hábito orar todos los días que Dios nos ayude con nuestra incredulidad. Y al escuchar esto, a lo mejor alguno se pregunta, a ver, Leo, ¿cómo está eso? ¿Cómo es que un cristiano verdadero va a luchar con la incredulidad todos los días? Eso no suena bien. Hermanos, no pongas mucha confianza en tu persona. El hecho de que nosotros vayamos en oración es precisamente una manifestación de que nuestra fe es verdadera y no confiamos en nosotros mismos porque todos los días podemos manifestar incredulidad. Así que el hecho de que nosotros vengamos a Dios en oración es testimonio de que nuestra fe es genuina, pero por el otro lado reconocemos que somos débiles. Así que no hay una contradicción en esto. Y sería un buen hábito venir todos los días y pedirle a Dios que nos ayude con nuestra incredulidad. Número 4 es recordar las promesas de Dios. Ante la duda, nosotros deberíamos de recordar las promesas de Dios. Algo que vemos en Romanos, que ahorita vamos a ir, es la promesa que Dios le da a Abraham, que le va a dar un hijo. Para este entonces Abraham tiene 100 años, su esposa Sara es estéril. En otras palabras, él puede voltear a ver su circunstancia, su situación y dudar. ¿Cómo es que tú me vas a dar un hijo? ¿Qué no ves mi edad? ¿Qué no ves a mi esposa?
Pero algo muy interesante es que Romanos 4:20 nos dice sobre Abraham, cómo es que él trata esta cuestión de la duda, cómo él puede superar esa duda que puede darse en base a lo que él está experimentando. Veamos ahí, Romanos 4:20 dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. A pesar de que la condición le decía que él no podría tener un hijo, el razonamiento humano en ese momento podría decir, imposible, ¿cómo es que tú me vas a dar un hijo? Pero lo que vemos ahí es de que Abraham volteó y vio la promesa de Dios en esta ocasión precisamente para debilitar cualquier duda que se pudiera levantar en contra de esto. Y de igual manera nosotros deberíamos de tener ese hábito, hermanos. Ante la duda nosotros deberíamos de recordar las promesas de Dios. Es un buen hábito de tener, recordar las promesas de Dios. Calvino incluso nos ayuda aquí al demostrarnos que en este texto que acabamos de leer incluso podemos ver una promesa de Dios. Y esta promesa que podemos ver aquí en este texto es una de las razones por las cuales ha venido Jesucristo, que es a vencer al maligno, que es a vencer a Satanás y a su reino y a su poder. Así como Jesús llegó y expulsó al demonio, porque el poder de Satanás obviamente no es más fuerte que el de Dios, asimismo, cuando Jesucristo murió, Satanás no lo pudo detener en la tumba, sino que resucitó. Es ahí donde nosotros podemos ver esta gran promesa de que en Cristo ha vencido toda la maldad de nuestros enemigos, incluyendo a Satanás, incluyendo la carne, incluyendo al mundo. De tal manera que nosotros, siguiendo usando el ejemplo del pecado, nosotros podemos estar seguros de esta gran promesa de que Dios es mucho más fuerte que nuestra propia carne, que Satanás y que el mundo. Y de tal manera nosotros deberíamos de sentirnos seguros al venir a Jesús por nuestras debilidades y confiar de que Él puede ayudarnos en esto. Y por último, hermanos, no dejemos que la duda nos domine. La duda no tiene que ser equivalar, al hecho de una derrota. El hecho de que tengamos duda o podamos experimentar duda no quiere decir que hemos sido derrotados. Incluso hay una manera positiva en la cual podemos usar nuestra duda. Obviamente la duda en sí no es buena, pero hay una manera positiva en la que la podemos usar. Si nosotros pensamos que cuando estamos experimentando duda hemos sido derrotados, lo que terminaremos haciendo es que nos vamos a dar más a esa duda. Pensando que hasta aquí llegamos, voy a alimentar más esta duda. Lo que nosotros tenemos que reconocer, hermanos, es de que cuando experimentamos duda, este es un indicativo de que somos débiles. Que no debería sorprendernos porque sí somos débiles, es lo que dice la Escritura. Si experimentamos duda es porque somos débiles. Y lo que nosotros tenemos que hacer con esa debilidad es precisamente reconocerla como la hizo el hombre y de traerla a Jesucristo. Y es en ese sentido que se puede usar de una manera positiva. Nuestra debilidad debería de ser usada de tal manera que reconocemos nuestro estado y reconocemos nuestra necesidad y dependencia de Dios. Y que esa misma debilidad nos pueda llevar a Cristo y a su poder en oración de una manera humilde porque sabemos que Él nos puede ayudar. Esa es la manera en la que nosotros como cristianos deberíamos de entender la duda, la incredulidad y la manera que deberíamos de tratar la duda y la incredulidad dentro de nuestras vidas. Amén. Así que hermanos, esto es lo que podemos aprender dentro de esta historia. De que un verdadero creyente sí puede experimentar incredulidad. Pero a la misma vez podemos ir a Jesucristo y Él nos puede ayudar ante nuestra incredulidad. Hermanos, que Dios use su palabra para crear renovación espiritual dentro de nuestras vidas. Que Dios nos ayude con nuestra incredulidad y que dependamos en Dios
en todo. Amén. Vamos a orar. Padre, tu palabra es muy clara de que somos débiles. Tu palabra es muy clara de que en este tiempo, en este mundo, continuamos con esta batalla interna entre el espíritu y la carne. Y es por eso, Padre, que nosotros podemos experimentar incredulidad, duda. Y mi oración es que tú nos des sabiduría para poder identificar esto en nuestras vidas. Que nos des sabiduría y fuerza de voluntad para poder venir a ti cuando estamos necesitados. Usa nuestra debilidad para que tu poder sea manifestado en nuestras vidas, Padre. Y de tal manera que tú seas glorificado antes nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Dios. Ayuda a nuestra incredulidad. Somos débiles, necesitamos de ti. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.